¿Qué tan factible es, con los avances actuales en ingeniería genética, clonar dinosaurios como en Jurassic Park a partir de una pequeña muestra de sangre? Te lo contamos hoy en la dosis de ciencia. La saga de Jurassic Park y la de Jurassic World, que acaba de estrenar su tercer episodio en los cines a nivel mundial, nos presentan un escenario de ciencia ficción en el que ha sido posible replicar en un laboratorio a los grandes saurios que reinaron sobre la Tierra y el mar hace más de 65 millones de años. Todo ello a partir de una muestra de su ADN contenida en una gota de sangre encapsulada al interior de un mosquito milenario, encerrado en un trozo de ámbar que no es otra cosa que la resina de un árbol fosilizada por los años. Pero, ¿qué tan posible es que esto suceda con las tecnologías actuales de clonación y edición genética? Jurassic Park, la del cine, se basa en una exitosa saga literaria del mismo nombre, firmada por Michael Crichton, autor que se caracteriza por representar con cierto rigor científico las tramas de sus historias. Claro, nunca se puede escapar del todo a la noción marketera, por ejemplo, en el extremo en que los dinosaurios protagonistas de la historia corresponden, antes que al periodo Jurásico, más bien al Cretácico, pero claro, Parque Cretácico no suena tan bien. Como sea, Crichton se había inspirado en un par de investigaciones de inicios de los 80s para escribir estas historias. Un estudio de 1982, firmado por el entomólogo George Poinar, daba cuenta del descubrimiento de un trozo de ámbar de 40 millones de años de antigüedad que encerraba en un excepcional estado de momificación a una mosca, sugiriendo que era posible extraer ADN de esta muestra. Para fines puntuales del caso de Jurassic Park, la hipótesis acerca de que esto fuera posible se cae a pedazos con un estudio del investigador Matt Kaplan, publicado nada menos que en Nature en el año 2012, que concluye que el ADN tiene una vida media de 521 años en muestras extraídas en diversos animales. Eso significa, cito a la revista, que después de 521 años la mitad de los enlaces de nucleótidos en la columna vertebral del ADN de una muestra se habrían roto. Después de otros 521 años, la mitad de los enlaces restantes habrían desaparecido. Incluso a una temperatura de conservación ideal de menos 5 grados, todos los enlaces en las proteínas del ADN en una muestra de tejido se destruirían efectivamente después de un máximo de 6.8 millones de años. El ADN dejaría de ser legible mucho antes, quizás después de aproximadamente 1.5 millones de años, cuando las hebras restantes serían demasiado cortas para brindar información significativa. Por ello, en la actualidad la ciencia no se ha abocado a buscar muestras de ADN a fin de codificar el de un dinosaurio, tomando en consideración que los últimos que poblaron la Tierra, como dije al inicio, desaparecieron por completo con el gran cataclismo ocurrido hace 65 millones de años. ¿Eso nos cierra la posibilidad a recrear dinosaurios en un laboratorio? De acuerdo con el divulgador científico y físico teórico Michio Kaku, la epigenética puede jugar un rol importante en desevolucionar parientes actuales cercanos a los dinosaurios para retrocederlos en la escala evolutiva y traer a algo parecido a un dinosaurio a la vida. La naturaleza, en la evolución, no desaparece los genes, sino más bien los apaga. En la actualidad, son las grandes aves y no grandes reptiles como los cocodrilos los animales más cercanos genéticamente a los dinosaurios. De hecho, algunos científicos creen que los dinosaurios que sobrevivieron al gran cataclismo fueron los que terminaron siendo aves y los rastros de dinosaurios con plumas y picos dentados abundan. Entonces, una combinación de epigenética con otras terapias sobre el ADN de aves podría darnos una ruta para traer de vuelta a los dinosaurios. No obstante, todo esto queda en el terreno de la especulación. En la práctica, sí es posible clonar a otros animales con décadas de muerte o incluso con milenios de desaparición, como es el caso de los mamuts. La empresa Colossal de Estados Unidos, liderada por el profesor de genética de la Universidad de Harvard, George Church, conocido por su trabajo pionero en la secuenciación del genoma y el empalme de genes, propone crear un híbrido entre mamut y elefante con una herramienta de edición genética conocida como CRISPR-Cas9 para empalmar fragmentos de ADN recuperados de especímenes de mamut congelados. El animal resultante, conocido como mamufante, se vería y presumiblemente se comportaría como un mamut lanudo. Otras experiencias que ya han obtenido resultados exitosos en concreto son, por ejemplo, la del 2003, cuando un equipo de científicos españoles y franceses recuperó un animal extinguido, aunque sus resultados no estuvieron libres de sinsabores. El animal que revivieron era una cabra salvaje conocida como bucardo, una cabra montesa de los Pirineos de hasta 100 kilos, desaparecía por completo al final del siglo XX.
Las células del último ejemplar pudieron ser conservadas en un laboratorio español y sus núcleos fueron introducidos en óvulos de cabra doméstica a los que ya se les había extraído el ADN original. Los embriones reconstituidos fueron implantados en estos animales capaces de gestarlos. Según la revista National Geographic, de 57 implantaciones, solo 7 hembras fueron preñadas, 6 no prosperaron y solo una de ellas logró gestar a término, un clon, que lamentablemente murió al cabo de los minutos de haber sido extraído. Una necropsia reveló que una malformación pulmonar fue la causante del deceso. Como vemos, la ciencia actual aún no ha perfeccionado la técnica para revivir, mediante clonación, especies extintas hace décadas, mucho menos para traer de vuelta al mundo a los grandes reptiles que gobernaron nuestro planeta antes que la especie humana. Aún así, películas como Jurassic Park vuelven a poner de moda en el público mundial temas como la investigación genética y otros, y eso siempre se saluda, incluso cuando sabemos que los T-Rex no eran tan ciegos o sordos como aparecen en la gran pantalla. Y bien, esto fue todo por hoy en la dosis de ciencia. Comparte esta dosis para seguir impulsando juntos el avance de la cultura científica en el país. Nos vemos en una semana. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.